¿Cuál es la unidad funcional del riñón? Díganlo sin miedo. ¿La qué? La nefrona. Primero, dígame las partes de la nefrona de manera muy general. No tienen que decirme si es el estrato basal y todo. No, las partes unidades de la nefrona. Primera parte, porque ya empieza. ¿Con qué empieza? Con glomérulo. Después, ¿qué viene? La cápsula. Después de la cápsula. Ojo, el glomérulo es donde se enrolla en la arteria aferente y luego sigue la eferente, ¿sí? No confundan glomérulo con cápsula. Luego viene lo que sí es un epitelio plano, que luego se transforma en cúbico, que está encerrando dicho glomérulo, que es la cápsula de Bowman. ¿Por qué hay que saber? Porque tienen que saber microscópicamente dependiendo de la región que se va a encontrar y está en la lista también. Entonces, luego tienes cápsula de Bowman. Luego de la cápsula de Bowman, ¿qué tienes? ¿Qué recuerdan? Los túbulos contorneados proximales, luego el asa de Henle. No, muchachos, tienen que repasar eso. Luego viene los túbulos contorneados distales. Bueno, si es solo una nefrona, es solo un túbulo, porque eso es, va haciendo esto, está aquí, baja, y luego vuelve a subir. Tiene el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Pero pregunta, ¿el colector hace parte de la nefrona? No, ojo con eso, porque muchas veces responden el colector como si fuera parte de la nefrona y no. Ya el colector es el que empieza el sistema de drenaje del riñón, pero sí tiene una función muy importante que no se les olvide para fisiología. Es el principal punto donde se hace la recaptación del agua, la resorción. Es que hay una cosa llamada absorción y otra cosa llamada reabsorción. Como tú pierdes fluido, se le considera reabsorción, para no deshidratarte, ¿sí? Y el principal lugar que lo hace es los túbulos colectores. Ya revisamos eso también, donde más acuaporinas hay. Bien, el riñón, ¿qué más? ¿Cuántas nefronas hay por riñón? ¿Se saben más o menos? Es la misma relación que hay de neumocitos. De alvéolos, perdón, neumocitos no de alvéolos. 1.000.000 a 1.100.000. 1.000.000 a 1.100.000. Es la relación que hay de nefronas, que se van perdiendo poco a poco. Dicen que después de cierto momento de la edad, 5% por año. ¿Bien? Tiene unas medidas, pero primero tenemos que saber cómo posicionarlo y saber al menos qué es arriba y abajo, conocer el polo superior y el polo inferior. ¿Cuál sería el polo superior ahí, en el que tienes? ¿Y por qué crees que es ese? Más que grueso, suele ser mucho más redondo, más ancho y este borde más obtuso, más angular. Entonces uno ve que te parece un feto a veces. Cuando tú lo ves, este está un poco más difícil, pero hay unos que sí son cabezones. Pero sí, pero ese tiene una normalidad, pero sí. Está polilobulado. Pero sí, sería uno. Pero es que hay unos por ahí que sí están chéveres. Lo estoy buscando. Que tiene hasta la forma completa. No, este creo que es. Sí, parece un fetico. Cuando uno lo ve, los fetos son así como con cola hacia abajo y hacia arriba cabezones. Entonces uno acuerda de arriba que es el polo superior y abajo es el polo inferior. Claro eso, ¿sí? Por ahora empecemos con qué es superior e inferior. ¿Para qué? Para tú saber, primero, el largo que va entre polo y polo. ¿Cuánto es el largo? Hay un valor muy general que le permite a uno saber y acordarse siempre de los valores. Largo es 12. Ancho, la mitad de 12, 6. Y luego el espesor o grosor, que es la división ahora de 6, 3. Entonces recuerden, de largo 12, de ancho 6 y de espesor 3. Es recordar la división de cada número. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, entre polo superior y polo inferior, 12. ¿Cómo se le llamaría a estos dos lugares? Borde medial y borde lateral. Entonces, entre el borde medial y el borde lateral, 6 centímetros. Y entre la cara anterior, porque esto ya es cara, y cara posterior, miramos si es posterior o no, porque no sé, serían 3 centímetros. ¿Ok? Que quede claro eso. Bien, hasta ahí todo va bien. ¿Ok?
¿Están ubicados a qué nivel? Recuerden que el abdomen lo podemos dividir en 4 cuadrantes o 9 cuadrantes. Lo ideal es 9 cuadrantes. Están ubicados entre los flancos y los mitocondrios. ¿Bien? Hasta ahí todo va fácil. Pero te colocan ahora aquí, sea el riñón que sea, el izquierdo o el derecho, y te dicen límite. Cuando hablamos de límite, ¿de qué hablamos? De vértebra, recuerden, límite es vértebra. ¿Y estás en dónde? ¿En la parte superior o inferior? Superior. ¿Y cuál vértebra sería? T12. T11. Los libros suelen decirte T11, T12, porque el derecho baja un poquito hacia T12, pero de manera general tú puedes llegar a encontrar los dos en T11. ¿Sí? A veces en T12 el derecho, o a veces los dos en T11. Recuerden eso, T11. Bien, T11. O te dicen el límite de la parte inferior. ¿A qué nivel está? L3. Suele estar más comúnmente. Es confuso como lo explican, porque te dicen borde inferior de L2 en algunos libros y otros te dicen borde superior de L3. Es el límite entre los dos realmente. Pero en términos más generales uno dice L3. ¿Sí? No quiere decir que L2 sea incorrecto. Pero entonces uno mejor explicar que el inicio o terminando L2 o el inicio de L3. ¿Sí? Pero entonces para evitar tanta palabrería pues los dejamos en L3 acá. Bien, recuerden eso. Bien, entonces recuerden, borde superior, ¿qué? T11. Borde inferior. Y si les preguntaran el ilio, que no está en la lista, pero por si las dudas, porque tienes el pedículo renal, una estructura que va así lateral de lado y lado, que tiene varias estructuras. Y te preguntan, ¿a qué nivel se encuentra? Ese no está en la lista, pero está a nivel de L1. ¿Sí? No sé si en teoría lo hablaron, por lo que vi no. Pero yo no sé al final qué creerles. Unos me dijeron anoche que sí, irrigación, y otros que no. Bueno, yo no sé. Pero a nivel de L1, ¿ok? Entonces recuerden, arriba es T11, abajo es L3 y acá L1. Algunos libros te dicen L1, L2, ¿bien? Pero no, normal es L1. Bien, entonces hasta ahí todo va correcto. Están laterales a la columna vertebral. Cuando tú tienes la columna vertebral, que es mi brazo, va así, y ellos van laterales a la columna vertebral. Que en profundidad hay una capa que es el peritoneo delante de ellos, y luego ellos se ubican en el retroperitoneo. Cuando pasan de la capa del peritoneo, o sea, esta de la columna, está la capita, luego están los riñones, ya a nivel del espacio que está detrás de la capa, que es el retroperitoneo. Bien, listo. Hasta ahí todo va claro. Díganme 3 funciones que hagan los riñones. ¿Filtrar qué? Pero ¿qué filtra como tal de la sangre? Porque filtrar es decir, esto pasa y esto no pasa. ¿Señor? ¿Qué deja pasar? ¿La glucosa la deja pasar? No, porque la glucosa es muy grande. Sintetiza vitaminas, una o a veces la segunda vitamina. ¿Cuál es la principal? Y más que sintetizar es activar la forma de esa vitamina, o sea, darla en su forma activa. ¿Cuál? La vitamina D. ¿Cuál otra puede? La A también. ¿Sí? Pero la principal es la D, que es el calciferol. Bien. Y produce una hormona ahí, con esa, el colecalciferol, que a pesar de ser la forma activa se le considera una hormona. Bueno, ahí les sapé otra. ¿Tiene funciones qué? ¿Cómo se le llama cuando produce hormonas? Una función endocrina. ¿Y esa endocrina cuáles son esas hormonas que producen? Son 2 aparte que conocen. Una importante porque si no nos da anemia, y otra importante porque controla la presión de los vasos sanguíneos. ¿Cuál? No, la eritropoyetina, que la sabe uno desde el colegio. Esa la sabe uno desde el colegio. Esa sí no me van a decir que no. La eritropoyetina la sabía yo desde 9º grado. Yo tengo memoria selectiva, memoria me acuerdo. Eritropoyetina. ¿Qué más?
Una que sí donde ya les hablaba y en fisiología más que todo, ¿no? La renina. Que la renina es del circuito renina, angiotensina, antidiurética, aldosterona, porque realmente es un circuito conectado. ¿Sí? Cuando se sensa que hay cambios precisamente en la vascularización, en la presión, también suele activarse la antidiurética. Pero lo que va a activar es la aldosterona. ¿Saben dónde está la aldosterona? Está muy cerca del riñón. ¿En dónde? En las glándulas suprarrenales, en la corteza o en la médula. En la corteza. Es adrenalina, en la corteza están las de naturaleza esteroidea y en la médula están las de naturaleza solo proteica. Bien, eso estudienlo porque yo creo que les preguntan de eso en fisiología. Bien, pero tienen que saber ese circuito, esa hormona. Entonces tiene funciones endocrinas. ¿Qué otra función tiene? Exocrinas. ¿Qué eliminas con la exocrina? Ya no solo regulación, sino eliminación. Sales. ¿Qué más? ¿Urea o ácido úrico? ¿Cuál de los dos? Ácido úrico. Es la principal estructura de eliminación de ácido úrico del cuerpo. Si no le enseñan en fisiología eso, los tumbaron. ¿Por qué? Porque el principal componente de la eliminación del ácido úrico no es el riñón, solo elimina 20%, 10% en las heces y 70% lo hace la piel. Cuando huelen a chucha guerrillera, ese es el olor a eso. ¿Sí? Es un término que es entender, ¿no? No dice chucha guerrillera, que vas en el bus y el viejito huele terrible. No se echa ni limón en esas axilas. Entonces uno le decía huele a chucha guerrillera. ¿Sí? Bueno, pero eso es un término acá de Central. La cuestión es que no es el principal eliminador. Y al no ser el principal y lo obligas a ser el principal, porque tienes diaforesis cuando no eliminas sudor, hace que elimine mucho ácido úrico que se termina convirtiendo en ¿qué? Cristales de ácido úrico. Como regula las sales, cristales de calcio, de fosfato, de todo lo que vieron de haber visto en fisiología. No me digan que no vieron nada de eso, ahí sí me aterra. Renal es lo que todo estudiante de salud debe aprender al menos, que es lo más importante. La verdad es lo que uno ve todos los días, bacteriología, ustedes, fisioterapia, todos ven eso. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces repasen muy bien eso. Listo, sigamos. Entonces, el riñón. ¿Cómo ubicamos el riñón? Saber si es anterior o posterior. Ya saben que es superior o inferior. ¿Cuál es la estrategia? Aquí, allá está en la lista. Algo te lo dice qué es lo que dice que es anterior o posterior. La pelvis renal. La pelvis. La pelvis es una estructura, o sea, debes ver el hilio renal, cómo está entrando las estructuras del vehículo. Recuerden que ya vimos que como borde se llama borde medial. Pero en ese borde medial, todo ese bordecito es el hilio renal. El bordecito es el hilio renal. Y ahí va a entrar, bueno, va algunas estructuras a salir y entrar, y todo eso que está ahí se le llama el vehículo renal. O sea, uno tendría que amarrar todo para llegar y decir que vehículo renal. Pero en ese vehículo tú tienes que la pelvis y el uréter, uno ve la pelvis más que todo, a ese nivel, la pelvis es lo más posterior. Y te dice, no, esto no puede ir así, sino esto tiene que ir así porque aquí veo vasos sanguíneos. Puede ser que no esté la vena, pero tengo la arteria acá. Entonces te dice, este riñón está mostrando una cara anterior y le falta la cara posterior, ¿cierto? Entonces dígame una cosa, ¿este riñón de qué lado es? El izquierdo, porque estaría haciendo posición. Bien, lo mismo van a tener aquí, miren. Este está feo, ¿no? Pero ¿qué sería? ¿Izquierdo o derecho? Pues tú ves aquí los vasos sanguíneos. Quiere decir que este es derecho. Ojo, mira, porque la pelvis hay que mirar cómo está cayendo. La pelvis siempre cae sobre el lóbulo inferior o basal, que lo llaman así. Si tú lo dejas al revés, queda como rara la pelvis, ¿no? Mire, ¿sí? Se queda como flotando hacia arriba y eso no puede ir así. Tiene que ser cayendo, enrollando el lóbulo inferior. ¿Sí lo ven ahí enrollando el lóbulo inferior? Entonces tú no puedes dejar eso así porque no te equivocas de lado y aquí no está tan cabello, no vemos la parte inferior como estaba. Entonces tú tienes que este es derecho. ¿Este qué sería?
No, en este es muy difícil. En este sí se puede saber, porque aquí está la vena, la arteria, no, está muy dañado también. Ese no, este de pronto sí. No, le falta mucho. En este, déjame ver. En este, la pelvis era, aquí está la vena, en esto es la vena. Entonces voy a señalar aquí la vena, otro alfiler, ya la he colocado con azul mejor, la vena, el azul, rojo la arteria sería, a ver si es este, hay que verificar porque es que la pelvis a veces le pone mucho la arteria en contextura. Parece frijoles. El problema es que aquí no se ve la pelvis bien. Y la vena está partida. No, este tampoco está bueno. Bueno, aquí ya vi la arteria es esta, pero se me enredan con esto. Entonces, aquí tienes. Vamos a ver la vena. Aquí solo tienen pelvis y tienen arteria. La vena se nota, la vena es delgada, la vena es grande. Bien. Y tienen que recordar algo de la arteria y la vena. Pregunta mientras yo busco otros. Ya saben que la vena es más anterior que la arteria. Pero pregunta, ¿cuál arteria es más larga? ¿La izquierda o la derecha? ¿Por qué? ¿Por qué la izquierda? Porque la vena se encuentra hacia la derecha. Porque la cava inferior, hay que responder eso, se encuentra más hacia el lado derecho y hace que el viaje hacia el lado izquierdo sea más largo. Y viceversa con la arteria. La aorta abdominal está viajando por el lado izquierdo, haciendo que el viaje de la arteria renal derecha sea más largo. Entonces, recuerden eso, porque eso de los preguntan en teoría. Aquí ya vi la pelvis, este es posterior, coloquémoslo con verde. Aquí está la vena. Me tiemblan las manos mucho. Y la arteria. No, eso es parte de la vena. No, sí es la arteria. Está pegado ahí. Escucha mucho, sí, al fondo. Entonces, aquí lo pueden mirar. Toca que lo miren porque es que así tomando fotos no ve uno de eso. Toca sacarlo un poco con la pinza, no abrirla, o con la mano, con el dedo. Si no, no lo vas a ver. Entonces, tengan en cuenta eso. Como son muy pegadas, se pueden llegar a confundir. Esto nuevamente, aquí esto es arteria. Este sí es pelvis. Esta es la pelvis. Esta es la vena. Y aquí está la arteria. Acá. Y miren que aquí la arteria está detrás de ella y la vena está por delante. Entonces no se puede confundir. A veces pasa eso. Solo vas a saber que esto sí es posterior y esto es anterior. La vena siempre define la cara anterior. Entonces acá hay pedazos de la vena, que es esto, ya ramificándose. Sí, siempre busca la Vena y la relación. arteria Así aparente que veas la estuvieron arteria viendo, por pero detrás, a veces pasa eso. Al día Se va de- detrás de la pelvis. A veces pasa que sí, entonces uno se confunde. Pero si tú no ves la vena acá, no debe ser la cara anterior. Y aquí si la ves, esta sí es la cara anterior. Eso sería camino No puede ser al contrario. Parece que tuvo otro viaje. Rojo no. Y rojo la arteria. Ok, listo. Ya entendieron entonces cómo ubicar la posición de los riñones. ¿Por qué la posición? ¿Dónde me quedó el derecho y el izquierdo de este? Ah, me perdí el derecho y el izquierdo. ¿Este es el izquierdo? Bueno, este es derecho. No es que acá tengo un derecho. El problema es que necesito una izquierda. Este, el de este lado, también derecho. Es que este es derecho. Vena, arteria, el está dañado. Estos cárteres están muy dañados. No lo muevan, que es que estoy ubicando para poder hacer ahora las relaciones. Este era el izquierdo, ¿no? Esto, este era el izquierdo. Entonces, ¿qué hay que saber? Relaciones. Primero va a ver las relaciones anteriores. Recuerden que
¿Qué tienen en común? Las relaciones posteriores en ambos riñones son las mismas. Entonces, más bien empecemos con las posteriores, que no importa El riñón que no tenga. importa el riñón que sea, siempre son uno completo. ¿Hay uno completo por ahí? O sea, uno que dé la vuelta. No, este tampoco da la vuelta. Este. Entonces yo les dije, aquí está la vena, esta es la pelvis, aquí está la vena, no, esta es la arteria y la vena es esta de acá. Entonces esto es la cara anterior, esta es la cara posterior, ¿sí? Sabes que esto es superior porque es más redondo, sabes que esto es inferior porque es más obtuso. Entonces eso quiere decir que este es un riñón del lado izquierdo. Vamos a dejarlo por atrás. ¿Y qué relaciones vamos a tener por atrás? Relaciones que son musculares y nerviosas. Allá les colocamos a ustedes nerviosas también. Primera relación, la más fácil de todas. Entonces, se coloca un alfiler en la parte superior posterior. ¿Con quién se relaciona muscularmente ahí? Diafragma. Con el diafragma. Ustedes deben recordar, con el diafragma. ¿Bien? Hasta ahí todo va bien. El diafragma ya saben que sabe que se agarra de las últimas costillas y hay un nervio que se llama subcostal. Entonces quiere decir que va a existir una relación nerviosa también que se encuentra a ese nivel. Y uno tiene que especificar, porque como es tan pequeña, tiene que especificarse que donde tú ves el diafragma, más o menos su relación, y hacia abajo de él, tú tendrías una relación nerviosa. Entonces uno dice, relación nerviosa a ese nivel. ¿Cuál sería el nervio que uno tiene después de la última costilla? Porque ya no está el diafragma. Quiere decir que ya agarró la última costilla, quiere decir que ya está por debajo. ¿Cuál sería el nervio de ese nivel? Subcostal, porque el nombre lo dice, ya debajo de la última costilla. Subcostal, hasta vieron de haberlo hablado en miembro inferior, si lo hablaron de él, del plexo lumbosacro, ¿no? Porque es el que le inerva, porque si es que existe lumbar y lumbosacro, no llaman en general lumbosacro, pero él siempre es el que inerva el músculo de la chocolatina ayer, el recto abdominal, el subcostal. También te inerva el cuadrado lumbar, músculos que ahorita vamos a hablar, ¿sí? Entonces uno tiene que conocer esos nervios, más que todos los fisioterapeutas, el subcostal. ¿Ves? Porque a veces los dolores que tienen en ese músculo pueden también estar asociados a una presión renal. Tiene alguna normalidad el riñón, presiona el nervio y el problema no era muscular, el problema es un problema renal que tiene, que algo que aumentó su tamaño y presiona el nervio, que es motor y sensorial en él. ¿Sí? Entonces, por eso se enseña esto también. Entonces ya saben, diafragma y subcostal. Si se pregunta solo relación y lo ven totalmente centrado arriba, eso es diafragma. Y esta almenas tú ves donde termina la bolita y veas como así recto, ¿sí? Pero uno suele colocar siempre relación nerviosa, porque es que es muy pequeña y de pronto se confunde. Pero si ustedes saben que es relación nerviosa, ya saben que es el subcostal, eso queda claro. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Luego este lugar sigue en 3 columnas. Una columna que va hacia adentro, una columna que está en el medio y una columna que sea lateral, que va entre estos dos lóbulos que ahorita vamos a hablar de ellos. La más interna, ¿con qué músculo se relaciona? Psoas mayor. Con el psoas mayor. El menor a veces sí está presente, el que es fijo es el mayor, el menor es una variante que puede estar o no presente dentro de una persona. Entonces tú no vas a decir menor nunca, ni mayor, que es lo fijo, ¿sí? Y que es lo fijo que es menor, de mayor. ¿Bien? Hay un nervio que emerge de él, pero no alcanza a tocar el riñón. Entonces ese nervio no se habla. Bien, y no lo voy a hablar tampoco para que no se acuerden de él. Los nervios, las relaciones de los nervios los vamos a hablar ahorita con estos dos. Ahorita vamos a señalar unos puntos aquí que diferencian uno del otro. Entonces, siguiente relación muscular en el centro bajando. Cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar. Músculo que les acabo de decir que es inervado por el subcostal. Subcostal lo inerva él también. Nadie nunca lo dice a uno. ¿Sí? No le dice ni quién inerva este ni este. El profe y yo sí lo decimos. Subcostal. O sea que una persona que tuviera, digamos, un tumor o algo, un aumento de la presión ahí, tendría dolores
en la espalda y tendría dolores aquí en el recto abdominal. Y tiene un dolor renal que sí siente en la posición del riñón. Entonces, el dolor se suele proyectar por eso con el dolor renal a veces, porque presiona uno de esos nervios. No sé si escucharon eso en teoría. A ti te duele el riñón y te duele por acá, el dolor diferido, ¿sí? Pero es por ese recorrido nervioso que hay también del nervio y la presión que se genera. Y luego lateralmente hay otro en el borde lateral. ¿Cuál es el que se relaciona al borde lateral? El transverso del abdomen. Hay que decirle transverso del abdomen porque existen otros músculos transversos en el cuerpo. Entonces, músculo transverso del abdomen. Entonces, son 4 músculos que hay que aprenderse. Uno superior, 3 inferiores, de medial a lateral o de lateral a medial, como se facilita. ¿Bien? Entonces, estábamos hablando de las relaciones nerviosas. Ya dijimos que esta, ¿cuál era? Subcostal. La subcostal, porque es donde termina el diafragma y ya aparece ese nervio por ahí. Pero hay otras 2 relaciones nerviosas de las cuales se suele hablar. Una que está más arriba una de la otra. Entonces, una se coloca por acá y uno dice relación nerviosa y otra se coloca por acá de relación nerviosa. Recuerden que la H va antes de la I, por el orden del alfabeto. Para ilio, y no se acuerden de la I, o sea, acuérdense de hipogástrico e inguinal. Ilio hipogástrico va la H primero y luego abajo va inguinal. Ilio hipogástrico, ilio inguinal. Si se acuerdan por la letra se la aprenden, pero no aprendan por la I de ilio, ¿no? Sino lo que luego la une. Entonces, hipogastrio, inguinal. Ilio hipogástrico, ilio inguinal. ¿Bien? ¿Sí? Entonces recuerden, relación nerviosas con el nervio ilio hipogástrico e ilio inguinal. Ambos nervios saben de dónde vienen. Del L1, del plexo lumbar, del mismo segmento. Ambos nervios son mixtos. ¿Y qué tienen en común? No tienen nada en común, porque el ilio hipogástrico, pues nadie dice nada. Se va a inervar los músculos transversos, o sea, el transverso del abdomen, los oblicuos. Y el ilio inguinal, como su nombre lo dice, tiene 2 componentes. Uno, que se va a inervar sensitivamente hacia el anillo inguinal, hacia el conducto inguinal. Y otro, uno motorcito que a veces queda con, ese es el común, pero no es muy importante. Entonces démoslo solo como sensitivo del ilio inguinal. ¿Se pueden ver esos nervios? Sí, pero no sé, con el profe tenemos que mirar cómo vamos al miembro inferior porque es que la verdad no va a quedar tiempo. Especialmente no ustedes sino los del jueves que pierden clase. Porque el jueves es feriado el 20 de julio. O sea, ¿no hay clase? ¿No? Julio. Pues no deberían festejar tanto porque entran un martes, pierden un jueves, pierden complementarios. ¿Sí? O sea, No, julio. bueno, listo, esas son las relaciones posteriores. Relaciones posteriores. ¿Quedó claro eso? Voy a hacerles una pregunta. Dígame del músculo que está a ese nivel con la estructura renal que se relaciona. Entiendan eso. Dígame del músculo que se relaciona a ese nivel, ¿con qué relación renal también se relaciona? ¿Ya saben qué músculo es este? Psoas mayor. El psoas mayor. Y hay una estructura renal que va descendiendo también por ahí, que va por acá pegado. ¿Cuál es? El uréter. El uréter que pues va por aquí y luego se pega por acá y se va por detrás, pegado hacia el psoas. Te recuerden que relacionándose con el psoas está el riñón y también el uréter. ¿Cómo es que uno se ubica para saber cómo es arriba y abajo del riñón? La bola gruesa te dice, donde sea cabezón, el borde más convexo es la parte superior y el borde más obtuso, mira que aquí es más obtuso, en algunos se ve mejor, como este, la punta es acá y este se ve más cabezón. Entonces te dice esto es el polo superior y abajo es el polo inferior, o este, mucho mejor aún, mira la cabezota, y aquí se ve más obtuso, ¿sí? Entonces, esto es arriba T11, recuerden, y abajo es L3. ¿Y esto qué sería? L1. L1, el límite del pedículo es L1. O
sean dentro del pedículo y en línea. Bien, bueno, vamos a ver las relaciones. Ahora relaciones anteriores, ahora sí.